Bienvenidos a un programa más de Reinventando la Profesión, producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En el Estado Democrático de Derecho, una de las instituciones más importantes, una institución sin la cual no se entiende el Estado Democrático de Derecho, es la policía. La policía es importante para el Estado Democrático de Derecho y para los abogados. Cuando a través de una sentencia judicial tiene que cumplirse una orden, es la policía la que a fin de cuentas tendrá tarde o temprano que llevarla al cabo. Y para hablar hoy hemos invitado a un antiguo policía de toda la vida, hoy un muy solicitado consultor, pero hasta hace poco fue comisionado de la Policía Federal, Manelik Castilla. Abogado, estudioso, investigador, pero ante todo y sobre todo policía. Manelik, muchas gracias por haber aceptado esta oportunidad de platicar contigo. Es un privilegio tenerte aquí. Gerardo, me siento muy honrado, muchas gracias. Déjame empezar para entrar al tema. ¿Cuántos tipos de policías hay? Cuando se habla de policía, bueno, investigación, preventivo, ¿cuántos policías hay? Bueno, antes de eso habría que remontar a cuántos modelos de policía existen y que se conocen, que son 3 nada más a lo largo de toda la historia. Es un modelo gubernativo de policía, un modelo profesionalizado o profesional o técnico y un modelo comunitario, ¿sí? Son los únicos 3 tipos de policía en cuanto a su estructura, su visión del fenómeno. Son 3. Quien quiera decir que hay más o menos, tiene que revisar la historia. Y en estos 3 modelos hay 2 funciones fundamentales de la policía. La primigenia, que es investigar delitos. Pero háblanos un poco de estos 3 modelos. El modelo gubernativo es aquel en que la policía obedece al poder en turno, ¿sí? Su misión depende de quien gobierne. Quite, saque, meta, sí señor. La voluntad de quien gobierne. Es el modelo gubernativo. El gubernativo. El modelo profesional o técnico o profesionalizado es aquel que, sin importar quién gobierne, tiene una misión que cumplir al margen de quien esté en el gobierno. Es decir, investigan delitos, hacen prevención, hacen proximidad, y esa es su misión. Y es transeccional o sin importar. El modelo técnico. El modelo técnico. Y el último es el comunitario, que la gente va a ubicar, es el londinense, en donde la seguridad del modelo policial va de la mano con la comunidad, es el de los bobbies, ¿sí? En donde la seguridad es tarea compartida, hay un ícono en torno al cual hay valores, hay principios y ayudan en la función. Y la sociedad civil y la sociedad en general da insumos, da datos, da pistas. Absolutamente, ese es el modelo comunitario, es una labor compartida. Y generalmente estos modelos pueden tener algo de los 3. Difícilmente el gubernativo coincidiría con cada de los otros 2, difícilmente. En cambio, el profesionalizado es el que vamos a identificar, por ejemplo, con las agencias, ¿sí? que trascienden al tiempo. La mayoría son centenarias hoy por hoy. Ahora sí, háblanos de las funciones de los distintos tipos de policías, viendo ya estos 3 modelos que has detallado. Bueno, serían 2 funciones fundamentales y una que puede ser accesoria y que puede comprender el hecho de mezclarse con una de estas. La primera es investigar delitos. El policía básicamente se dedica a investigar delitos. Así nace la función ya institucionalizada y ese es su antecedente. La segunda sería prevenirlos. Básicamente la policía tiene 2 funciones, prevenir delitos e investigarlos una vez que ya se cometieron. Tal cual. Ahora tengo una pregunta. En México, y entramos ya al tema jurídico, durante años la Constitución decía que le tocaba investigar delitos al Ministerio Público, que tenía bajo sus órdenes a la policía. Ahora ya cambió, ahora ya es al Ministerio Público y a la policía. Pero yo lo vi, no una, muchas veces peleado el abogado con el policía. Y el abogado le decía, yo soy el abogado y aquí dice que yo investigo, no tú estás bajo mis órdenes. Bueno, la verdad es que yo soy abogado. Y creo que muchos de los que nos ven son abogados y no sabríamos cómo empezar a investigar un delito. Se requieren policías. Pero yo vi peleado a un subprocurador dándole dándole órdenes a un jefe de la policía, diciéndole, tú llevas 20 elementos a este operativo. Señor, con 2, con 20 yo mando. Y esto generó fricciones, deja las fricciones, generó mucha ineficiencia. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, dices algo muy cierto. Decíamos antes que lo único peor a un ministerio público que se siente policía
es un policía que ejerza como Ministerio Público, ¿no? Primero, creo que los tiempos ya exigían una autonomía técnica de la función policial. Había ministerios públicos que tenían un especial gusto por vivir las calles y no los códigos, y no la jurisprudencia, y no entender cómo acusar, pero querían estar en la calle, haciendo funciones que son propias de una policía que se formó para ello. Hoy me parece que a la luz de la reforma de 2008 ha ido ganando terreno la autonomía técnica de la policía. Pero aún investiga igual que el MP y sigue bajo la coordinación del MP. Yo te puedo decir, Gerardo, que ya cada vez es más la cantidad de carpetas que se inician a petición de un policía que llega a tocar con el Ministerio Público, a decirle traemos esto. ¿Cómo hacemos, cómo logramos que se logre imputar, que se logre citar y que se logre procesar y sentenciar a las personas que sabemos que están cometiendo delitos? Y eso es propio de un Estado democrático de derecho. Lo que no se puede es invadir en aras de un esquema eficaz estas dos funciones. Cuando el Ministerio Público, repito nuevamente, se siente policía, se pierde un técnico del derecho. Yo estuve en la inauguración del gran laboratorio de la policía y estuve en la inauguración del gran laboratorio de la fiscalía. Y los dos decían, es que aquí tenemos, es que estos no nos quieren dar, estos nos quitan. ¿Quién tiene que tener los laboratorios? Bueno, es que en México pasó algo, Gerardo, y es bien interesante que lo sepa la gente, sobre todo pues, la nueva generación de estudiosos del derecho. No había suficientes policías en México como para abarcar las dos funciones, la propia de la Fiscalía y la propia de un sistema profesionalizado técnico de la función policial. Cuando en México se da la posibilidad de construir capacidades grandes a través de lo que fue la Policía Federal, lo que hacen es llevarse a una cantidad importante de los policías que se habían formado en lo que es la Fiscalía. ¿Pero por qué tanto Fiscalía como Policía tienen laboratorio de investigación? A ver, son dos funciones distintas. La función de la policía, que no trabaja junto al Ministerio Público todo el tiempo, es construir capacidades para investigar y hacer inteligencia para prevenir delitos, que también exigen capacidades técnicas. Esto es bien importante. Claro. Y por parte de la Fiscalía se tiene que tener para validar y poder elevar a juicio todo un acervo probatorio que exige que sea técnicamente ¿Pero sólido. esas pruebas no tendría que darlas la policía al fiscal? Hoy estamos en un esquema en el que cada vez más se van a dividir las funciones policiales que las del fiscal. Hablemos ahora, ya hablamos de la persecución brevemente, hablemos ahora de la prevención. ¿Cómo se previene un delito? Porque bueno, cuando yo he platicado con jefes de la policía de Londres o de alguna ciudad francesa o de España, pues todos coinciden en que la única forma de hacerlo con eficacia es la inteligencia. Y la inteligencia implica espionaje y poner grabadoras y estar viendo con quién hablas y con quién te ves. ¿Se puede hacer eso en un Estado democrático de derecho, en un Estado constitucional de derecho? Habría que diferenciar la inteligencia del espionaje. ¿Cómo la distingues? La inteligencia es una herramienta del Estado para anticipar hechos que pueden vulnerar a la sociedad o al Estado mismo. El espionaje que no se emplea con esos fines y que sirve para satisfacer el morbo de uno o unos poquitos, jamás tendrá el nivel de inteligencia. Al menos en términos de lo bien hecho, de un ideal. Inteligencia tiene que ser el conocimiento de tu objetivo, para tomar decisiones o para prevenir circunstancias. El espionaje es el conocimiento a toda costa de lo que quieres saber, aunque no tenga una utilidad para el Estado. Y me parece que estamos en tiempos en que es bien importante esa diferencia. Un Estado que aspira a ser sólido necesita herramientas de inteligencia, instancias que hagan inteligencia de primer nivel. Los espías hoy los tenemos hasta en la red y no necesitan ninguna calidad de... ¿Quién interviene en las comunicaciones? ¿Cómo le pides a un juez de control, intervéngame este y este teléfono o quiero ver lo que hay en este iPhone? Porque no le puedes decir al juez lo que tú piensas y quizás la persona pudiera estar metida en una red de terroristas o de delincuencia organizada.
El escenario ideal es cuando tú te haces de un acervo que une piezas que en su conjunto te van a servir para identificar delincuentes y con ello prevenir conductas asociadas a su modus vivendi criminal. ¿Cómo se solicita una intervención? Bueno, primero se tienen que tener elementos suficientes para determinar que el teléfono, el correo o cualquier otro tipo de comunicación que se va a intervenir, porque no solo es el teléfono, son muchas. Todo lo que sea susceptible de tener un emisor y un receptor es susceptible de solicitarse su intervención. Tener la justificación casi material de lo que estas personas son capaces de hacer si no se actúa y si no se conoce. ¿Qué tan sensibles son los jueces ante estas solicitudes? Ha sido una lucha constante por abrir los criterios. A partir, Gerardo, yo diría, y no quiero con esto ser ni polémico, ni mucho menos, la reforma de 2008 dotó de garras a las instituciones para hacer inteligencia que incluían la prevención. La de 2011 le pone guantes a esas garras. Y muchos jueces se volvieron hipergarantistas, ¿sí? Es decir, todo este bloque de principios universales que acoge la reforma de 2011 hace que estas capacidades tengan que hacerse valer a través de muchísimos esfuerzos. No es sencillo que un juez sea sensible, sobre todo sin conocer el fondo de las cosas. Ahora, ¿cómo con un juez difícil distingues terrorismo, defines espionaje de inteligencia? Te pongo un ejemplo. Yo sospecho que un hombre al que yo estoy siguiendo por muchas pistas tiene un vínculo incluso íntimo con un jefe de la policía. Quiero saber si en efecto tienen relaciones sexuales. Quiero saberlo. ¿Eso es para un fin morboso o es para un fin del Estado? ¿Cómo distingues eso? A mí me parece que en el caso concreto, en la realidad funciona distinto. No puede ser por sospecha. Tú tienes que tener un elemento que una la probabilidad de que exista un vínculo que en su conjunto van a ser conductas criminales, van a acordar. Te pongo un ejemplo. Haces un operativo, encuentras un teléfono o el delincuente tiene un teléfono. La información que tiene ese teléfono es susceptible de analizarse y con esa información solicitar la intervención de algunos números que aparezcan en su red. ¿Por qué? Porque no es la pura sospecha, hay un elemento. ¿Y el juez es sensible ante esto? Cuando se le muestra con claridad, sí. A ver, si el señor es un secuestrador, se le detiene en flagrancia con una víctima y con parte del dinero que se le había entregado en un primer instante de la negociación, pues desde luego, el señor tiene todas las posibilidades de ser un secuestrador, ya ante la justicia, tenía este aparato telefónico y este aparato es de interés para saber con quién se comunicaba, quién podría estar trabajando para los mismos intereses criminales, y ahí es donde la sospecha va debidamente fundada. ¿Qué no se puede hacer, Gerardo? Yo no conozco un solo juez que otorgue una medida de estas. Es que me parece, creemos que el sujeto tal se dedica a esto, bueno, ¿en qué te basas? Y ese es uno de los grandes desafíos de la policía profesional. Y por eso es importante, en un Estado democrático de derecho, tener policías especializados en ello. Y tenemos la estructura para formarlos, Manelik. Déjame ponerte un obstáculo. Lo hemos platicado, la fracción 13 del apartado B del 123. Dice que un policía, un fiscal o un perito pueden ser expulsados en cualquier momento. No tenemos un sistema de carrera. Digo, por más que tú pontifiques y por más que los fiscales y jueces digan que sí, pues en la práctica, cuando la propia Constitución dicen que yo te puedo correr cuando yo quiera, al más valiente, al más honesto, al mejor investigador, lo puedo quitar porque me estorba. ¿Tenemos las condiciones para crear un servicio de carrera y una preparación de policías como los que tú mencionas? A ver, lo dices perfecto, no. Somos de los pocos países en que constitucionalmente se discrimina no solo a policías, sino también a peritos y ministerios públicos. El eje, o sea, la columna vertebral de la buena investigación, no tienen la posibilidad de contar a nivel constitucional con garantías de que pueden dedicarse a eso el resto de su vida. Pero a esto se suma un problema adicional, Gerardo. Yo le preguntaría a tu auditorio, ¿cuántos de los egresados de la barra quisieran ser policías? ¿Cuántos egresados de maestrías, doctorados, estarían dispuestos a terminar sus estudios e irse a la policía? Yo creo que en las circunstancias en que hoy lo limita la Constitución, ninguno.
Pero muchos de ellos no son conscientes de eso. Hay un desprecio verdaderamente importante contra la función policial. Existe. Hoy por hoy la policía no goza de buena reputación, pero no solo en México. Habrá que abrir la prensa internacional para darnos cuenta que en todos lados hay cuestionamientos a la policía y el ser humano teme ser cuestionado, ser señalado. Yo he platicado con personas muy competentes, profesionales de distintas disciplinas, que les interesaría en algún momento hacer algo en la policía, pero no se quisieran uniformar jamás, ¿sí? Y eso es parte del problema que tenemos. Y la policía exige que te quieras poner una segunda piel y que la hagas valer. El uniforme te despersonaliza. Tú eres un académico y un abogado muy respetado en este país y en gran parte de la región. Si Gerardo Laveaga aparece un día uniformado de policía, lo más probable es que nadie te reconozca, porque te despersonaliza. Y eso le pesa mucho a la gente. Le pesa mucho dejar de ser quien se es para ser uno más, uniformado, una piel del Estado que nadie reconoce, porque ni siquiera se distinguen los grados. La gente no sabe distinguir entre el más alto grado y el más bajo viendo una insignia en el uniforme. Y desde ahí estamos muy mal. Creo que una de las metas de cualquier gobierno, de cualquier país, tendría que ser el abrir un diálogo permanente para conocer las capacidades de sus policías y con ello transparentar su operación. Generaría muchos adeptos y se aclararían muchas dudas de la función policial. ¿Cuál es, en tu opinión, el principal obstáculo que enfrentan hoy los cuerpos policíacos para funcionar con eficacia dentro de un Estado constitucional de derecho? La discontinuidad. Eh, Cuando se construye un modelo policial, en cualquiera de estos esquemas de los que hemos hablado que existen, y no se deja madurar, y se interrumpe porque llega una nueva visión acerca de la función de la policía, se acaba toda posibilidad de fortalecer y continuar esfuerzos que le den la seriedad y el espíritu robusto que ocupa una policía. Mientras no se implante un sistema profesionalizado, el modelo profesionalizado de la policía, difícilmente vamos a Mientras avanzar. no se implante, no se ha implantado, no se ha hecho un esfuerzo por tenerlo. Sí. ¿Y qué ha fallado? Que gana la tentación del modelo gubernativo. Es decir, si hablamos en el caso concreto de México, se ha apostado por un modelo profesionalizado que implicó traer perfiles de alto nivel, gente con estudios en ramas muy específicas. Se crea la División Científica de la Policía Federal en su momento, y en los estados también, las unidades antisecuestros, temas muy técnicos, y de repente cambia la prioridad y hoy se privilegia un despliegue que es otro modelo para tratar de prevenir, hacer presencia del Estado a costa de no dejar crecer esas capacidades que se venían desarrollando a lo largo de dos Y sin embargo, sexenios. para que haya un Estado constitucional de derecho, se requiere que haya respeto a los derechos humanos, división de poderes, un sistema democrático sano, y no se entiende nada de esto sin una policía que lo garantice. Absolutamente, Gerardo. Me parece que uno de los grandes pendientes es disminuir de manera importante esa distancia que hoy separa a la ciudadanía de sus policías. Porque un policía, vamos a hablar de la Ciudad de México, una ciudad con más de 8 millones de habitantes, con una policía que puede estar llegando a 85,000 elementos, que descansan a ratos, que se enferman. Es la excepción que estén todos los policías presentes allá donde está el problema. Y cuando se presentan no pasa nada de su función, pero cuando no están, se extrañan y se señalan. Algo falla en la policía. Y el desencanto es tremendo. Pero eso obedece a que no existe un diálogo que haga que la gente entienda cómo funciona la policía, cuáles son sus capacidades, cuántos hay, qué me corresponde hacer a mí como ente que también previene delitos, cómo me cuido para que la policía no necesite estar cerca de mí. Es todo un tema.
es complicado, pero me parece que en la medida en que se transparente la función policial y la gente la entienda, en esa medida las policías van a ser mejores. Si en tus manos estuviera, Manelik, una o dos medidas que adoptar para tener una mejor policía en este Estado constitucional de derecho, ¿qué harías? En nuestro país, a mí me parece que el esfuerzo que se está haciendo importante de construir una guardia con alcances mucho mayores a nivel de estado de fuerza, yo aguantaría ese proceso y el 20% lo capacitaba 2 años más para tareas de investigación e inteligencia. Yo apostaría no solo por hacer crecer el estado de fuerza, sino crecer aquellos que estén preparados para ir a juicio oral, para defender argumentos, para construir redes. Creo que apostar por la inteligencia, el modelo policial basado en la inteligencia, el ciclo de inteligencia, no puede retroceder. No podemos regresar a los tiempos en donde la flagrancia sea la única posibilidad de llevar a alguien a juicio. Y creo que cualquier Estado democrático de derecho tiene que tener muchas más capacidades para investigar delitos. Te pongo un caso muy rápido. Una de las instancias más importantes del mundo, que es el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, en 2009-2010 contaba nada más con 13,000 agentes especiales, Gerardo, para una demanda de más de 300 millones de norteamericanos. Y pregúntame si se considera una instancia débil el buró. Lo que pasa es que esos 13,000 son investigadores de primera, son gerentes del servicio policial, construyen sinergia con la comunidad, son respetados y por eso encabezan buenas investigaciones. Y claro que tienen un porcentaje de casos que no les salen bien. ¿Qué tendríamos que hacer en México para tener algo parecido? Lo que te digo, no interrumpir la construcción de un modelo profesionalizado. Este modelo profesionalizado hoy se interrumpió porque cambia la prioridad y a la luz de un modelo gubernativo, que ha sucedido en otros tiempos también. Pero no se puede detener ese afán de hacer de la policía un lugar donde uno quisiera estar a pesar de poder hacer cualquier otra cosa. Un policía como el que necesitamos tiene que tener estudios importantes, tiene que ser culto, le tiene que gustar el proceso de construir casos, tiene que ser empático, tiene que estar actualizado. Y eso solo se logra dándoles continuidad. Hay gente hoy que se capacitó para hacer análisis. Lo que no ayuda a nuestra Constitución. No ayuda a la Constitución, pero ese apartado B del 123, fracción 13, lo que te dice es que si te acusan de algo y aún siendo inocente te quieres reincorporar, no puedes. Entonces, ¿qué sucede? Que eso desalienta sin duda alguna a cualquiera. Pero yo creo que ahí está el reto, Gerardo. O sea, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y por eso la policía es una función apasionante, porque no es sencilla, no es fácil de comprender, pero la satisfacción que deja el ejercicio de la función es extraordinaria. Déjame terminar este diálogo, Manelik, que podríamos prolongar, con una pregunta de carácter eminentemente personal. Durante toda tu vida has sido policía. ¿Cuál es la mayor satisfacción de haber sido policía y cuál es tu principal frustración que has encontrado en la carrera? Bueno, primero tendría que ser honesto. Yo he dividido mi vida en 2 etapas. Una en la parte privada, que estuve 13 años, conozco lo que es estar fuera de la policía, y la otra parte de mi vida, que es la policía. La mayor satisfacción, y no es una frase ligera, es la satisfacción del deber cumplido. Suena cliché, pero es real, Gerardo. La satisfacción de saber que hiciste todo para cumplirle a tu país, a tu institución, que lo hiciste de forma honorable y que lograste el resultado. Esa satisfacción no se le parece a ninguna que yo haya conocido como litigante, como consultor. No le he conocido todavía esa satisfacción de decir las cosas salieron. Cuando ves al asesino, al envenenador, al mal engendrado así una persona, lo ves tras las rejas, que tu detención fue calificada de legal desde el principio, que las pruebas sirvieron, que funcionó la justicia, no tiene paralelo. ¿Y tu principal frustración? No poder darle continuidad a esa pasión.
Maneli, sin duda. te agradezco mucho este diálogo que has tenido y yo creo que nuestros televidentes quedarán con muchas preguntas más que tendrán que ir respondiendo. Gracias a ustedes por acompañarnos a una emisión más de Reinventando la Profesión.